Las palabras salieron con tanta naturalidad que, por un instante, pensé que las había escuchado mal, pero la expresión en el rostro de mi hija no dejaba lugar a dudas. Amalia se recostó en su silla, copa de vino en mano, y con una sonrisa afilada dijo: «Nunca vas a ser como mi suegra». La mesa quedó en silencio por un momento, antes de que las conversaciones retomaran su curso. Todos fingiendo que no habían oído, Graciela, sentada frente a mí, se movió en su asiento con esa elegancia sin esfuerzo que la hacía parecer inmune a la incomodidad. No corrigió a Amalia. No hacía falta. El daño ya estaba hecho. Me quedé ahí, con las manos cruzadas en el regazo, mientras el pollo asado que había preparado se enfriaba en los platos frente a nosotros. Me había pasado casi todo el día sazonándolo y rociándolo con cuidado, machacando las papas como a Amalia le gustaban cuando era niña, pero la comida pasó de mano en mano sin comentarios. Mientras Amalia elogiaba el postre que Graciela había traído de una panadería del centro: «Su gusto es impecable», dijo, con los ojos brillando de admiración. Tragué saliva, las palabras cortándome más hondo que cualquier cuchillo. Ya había sido invisible antes, años de ser pasada por alto en pequeños detalles, pero esto era diferente. Ser descartada tan abiertamente frente a vecinos y primos, mientras Graciela, envuelta en su collar de perlas, sonreía con sutileza ante los halagos. Era como ser borrada. Los recuerdos parpadeaban en mi mente noches en vela, preparando planes de clase cuando trabajaba en la biblioteca. Fines de semana dando tutorías a niños para pagar la colegiatura de Amalia. Recordé las veces que le preparé lonches con notitas escritas a mano. Los años en que fuimos solo nosotras dos después de que Ignacio murió. Cada sacrificio que hice parecía desvanecerse bajo el brillo de la elegancia effortless de Graciela. No respondí esa noche. Mantuve la mirada fija en mi plato, fingiendo que el comentario no me había atravesado, aunque mi pecho pesaba con el silencio. Cuando la cena terminó, los parientes se agruparon alrededor de Graciela, pidiéndole su opinión sobre maridajes de vino y planes de viaje. Mientras yo recogía los platos en silencio, Amalia apenas notó cuando le di un beso en la mejilla para despedirme. Las palabras se quedaron conmigo mucho después de que la casa quedó en silencio. Y mientras yacía despierta, supe que no las olvidaría. No eran la primera herida, pero eran las más profundas. Y me llevaron de vuelta a las raíces de todo lo que había sacrificado por ella. Esa noche, después de la cena, no podía dejar de pensar en cuán atrás se remontaba esta historia. El dolor de las palabras de Amalia era reciente, pero sus raíces se extendían hasta los años después de la muerte de Ignacio. Se fue antes de que Amalia cumpliera 15 años. Una mañana de invierno, un infarto se lo llevó, dejándome con una hipoteca, una adolescente y más dolor del que sabía cómo manejar. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina con la cuenta del funeral frente a mí, dándome cuenta de que no había nadie más que vendría a ayudar. Desde ese día, cada decisión que tomé giró en torno a mantener a Amalia a flote. Tomé turnos extra en la biblioteca, acomodando libros hasta altas horas de la noche. Y los fines de semana daba tutorías a niños del vecindario para cubrir los gastos del mandado. Las vacaciones nunca existieron para nosotras. Vendí el anillo que Ignacio me dio en nuestro 5º aniversario, y más tarde, el reloj de su padre. Cada reliquia se me escapó de las manos como arena, cambiada por colegiaturas, uniformes y renta. Amalia nunca supo los detalles, y nunca se los conté. Quería que se sintiera cuidada, no agobiada. Cuando se graduó de la prepa, lloré de orgullo, pero para entonces, el apellido Velázquez ya había comenzado a rondar su vida. Había conocido a Arturo Velázquez en un evento universitario, y su madre, Graciela, entró en escena con modales refinados y una riqueza que yo nunca podría igualar. Graciela le regalaba bufandas de seda, cenas en clubes privados e introducciones a personas importantes. Yo le daba muebles de segunda mano, lonches preparados y noches de preocupación por cómo estirar el dinero para las cuentas.
La admiración de Amalia por Graciela crecía con cada gesto, y yo me quedaba en silencio al fondo, demasiado cansada para competir. Mis sacrificios se desvanecían como sombras junto al mundo brillante y pulido de Graciela, pero me decía a mí misma que el amor no necesitaba brillar para ser real. Aún así, esa brecha se profundizó una vez que Amalia se casó con esa familia, y el pedestal bajo Graciela se hizo más alto. Bodas, cumpleaños, días festivos, cada reunión seguía el mismo ritmo. Graciela llegaba con un abrigo perfectamente cortado, cargando cajas atadas con listones de seda, y el rostro de Amalia se iluminaba como si una reina hubiera entrado al cuarto, en Navidad. Graciela le regaló un colgante de diamantes. En Semana Santa, una escapada de fin de semana a Puerto Vallarta, la sala vibraba con admiración. Los parientes inclinándose para escuchar las historias de Graciela sobre boutiques en París y recorridos por viñedos. Yo me sentaba cerca, a menudo con un platón de enchiladas aún tibio de mi horno o una bolsa de mandado escondida en un rincón. Cosas que Amalia me había pedido que trajera discretamente. Nunca las mencionaba a los invitados. En cambio, alzaba su copa y elogiaba la generosidad de su suegra, repitiendo las frases de Graciela como si fueran evangelio. Graciela siempre dice que hay que invertir en calidad, decía con una sonrisa, mostrando el colgante. Todos asentían como si acabaran de recibir una gran lección de vida. Cuando las conversaciones giraban hacia mí, el tono cambiaba. ¿Y tu mamá?, preguntó un tío una vez, mirándome. Amalia dio un encogimiento rápido de hombros. Su sonrisa sin cambios. Hace lo que puede, dijo. Las palabras cayeron suaves pero filosas, de esas que parecen inofensivas hasta que te cortan más tarde, sola en la oscuridad. Llevé esos momentos en silencio. Seguía recogiendo a mi nieto de la guardería cuando las juntas de Amalia se alargaban. Llenaba su despensa cuando el presupuesto no alcanzaba. Cosía el dobladillo de su vestido cuando no tenía tiempo antes de un evento. Nada de eso recibía aplausos. Y nada parecía importar cuando Graciela brillaba bajo la lámpara de araña. Graciela nunca fue cruel. Me trataba con cortesía, incluso con calidez a veces. Pero su presencia llenaba el cuarto de una manera que no dejaba espacio para mí. No era malicia, era gravedad. Y mientras más orbitaba Amalia a su alrededor, más sentía que me desvanecía en las sombras. Esa sensación de borrarme se asentó en mí, pesada y constante, hasta que el día en que las cuentas reales comenzaron a llegar a la puerta de Amalia, todo empezó con una llamada a medianoche. La voz de Amalia temblando de pánico. La renta estaba atrasada. Las cuentas de luz y agua se acumulaban, y las horas de Arturo en la firma habían sido recortadas. Intentó sonar despreocupada, pero podía escuchar el temblor bajo sus palabras. No lo dudé. A la mañana siguiente, escribí un cheque y lo envié por correo antes de irme a trabajar. Ese fue el primero de muchos. Pronto fue la cuenta de la luz, luego el pago del coche, después el mandado cuando el refrigerador estaba vacío. Vacié mis ahorros poco a poco, convenciéndome de que era temporal, que una vez que se estabilizaran, podría reconstruir. Cuando mi nieto necesitó medicinas que el seguro no cubría, entregué mi fondo de emergencias sin pensarlo dos veces. La idea de que él sufriera era insoportable. Graciela visitaba a menudo durante ese tiempo, llegando con su perfume suave y consejos calmados. Cruzaba las manos y le decía a Amalia que se mantuviera fuerte, que se apoyara en la familia y se enfocara en metas a largo plazo. Amalia asentía ansiosa, absorbiendo cada palabra. Pero cuando se trataba de las cuentas apiladas en la mesa, Graciela ofrecía simpatía, no dinero. Mis activos están en fideicomisos, explicaba con una leve sonrisa que suavizaba su negativa. Nunca la corregí. Nunca mencioné que mi modesto salario de bibliotecaria mantenía las luces encendidas. Amalia elogiaba la sabiduría de Graciela después de cada visita, repitiendo sus frases como si fueran guía sagrada. Luego, depositaba el cheque que yo había escrito.
agradeciéndome con un mensaje rápido. Si es que lo hacía, me decía a mí misma que no importaba quién recibiera los elogios, siempre y cuando mi hija y mi nieto estuvieran a salvo. Pero cada vez que la veía alabar los consejos de Graciela, mientras yo contaba monedas para comprar mi propio mandado, el peso de la invisibilidad presionaba más fuerte contra mi pecho. La crisis se prolongó por meses. Cada vez que pensaba que podrían recuperarse, llegaba otro sobremarcado como urgente. Pagué. Trabajé horas extras. Vendí joyas que no había tocado en años. Y a través de todo eso, la admiración de Amalia por Graciela solo parecía crecer. Me quedé en silencio. Incluso cuando la presión se intensificaba. Hasta la noche en que una celebración familiar convirtió mi silencio en algo insoportable. La cena de cumpleaños debería haber sido sencilla pastel, risas, algunos brindis. En cambio, se convirtió en otro escenario para Graciela. Amalia estaba en la cabecera de la mesa, con las mejillas sonrojadas de alegría, mientras anunciaba que su suegra la había sorprendido con un paquete de vacaciones a Valle de Guadalupe, una semana completa, recorridos por viñedos, catas privadas, todo incluido, dijo, su voz brillando de orgullo. Los aplausos recorrieron la mesa. Los parientes se inclinaron, preguntando por el hotel, el itinerario, los vinos. Graciela los despachó con un encanto modesto, pero su satisfacción era evidente. Yo observaba desde el otro extremo, con las manos descansando en mi regazo. Horas antes de que llegaran los invitados, le había deslizado a Amalia un sobre para cubrir las reparaciones de su coche. La última de una serie de rescates silenciosos. Me agradeció con un asentimiento distraído antes de ponerse a arreglar la mesa. Ahora, mientras su voz se alzaba con entusiasmo, sentía que me desvanecía aún más de la vista. Mi gesto era invisible, no mencionado. Mientras el de Graciela brillaba frente a la multitud, entonces alguien hizo la pregunta que siempre parecía colgar como una trampa. ¿Y tu mamá? ¿Cómo está estos días? Amalia no dudó. Alzó su copa hacia Graciela, sonrió y dijo con ligereza: ella hace lo que puede, pero nunca será como mi suegra. Las palabras me cortaron. Algunos invitados rieron suavemente, pensando que era una broma inofensiva, pero sentí mi rostro calentarse. Yo había sido quien mantuvo su coche funcionando para que siquiera pudiera llegar a esta cena. Yo había sido el respaldo silencioso en cada emergencia, pero todo lo que ella veía, todo lo que quería que los demás vieran, era el brillo de Graciela. Me obligué a sonreír, aunque mi pecho ardía de humillación. La charla continuó como si nada hubiera pasado, pero llevé ese comentario conmigo a casa, pesado e imborrable. Esa noche, mientras ordenaba recibos en mi mesa de cocina, me di cuenta de que había estado recolectando pruebas todo ese tiempo. Aunque aún no sabía por qué, las noches se volvieron las más difíciles. Después de largas horas en la biblioteca, después de dar tutorías a niños cuyos padres apenas podían pagar mi tarifa, llegaba a una cocina que se sentía demasiado silenciosa. Preparaba un té. Me sentaba en la misma mesa donde Ignacio y yo alguna vez planeamos nuestro futuro, y extendía las cuentas que nunca debieron ser mías para empezar. Guardaba una carpeta en la mesa, gastada por el uso constante. Dentro había recibos, estados de cuenta, cheques cancelados, todos con el nombre de Amalia, todos pagados desde mi cuenta. Me decía a mí misma que era solo una buena práctica, que una mujer viviendo sola debía mantener sus registros en orden, pero la verdad pesaba más que los papeles mismos. Era evidencia, pura y simple. Evidencia de hasta dónde había llegado para mantener a mi hija a flote mientras ella cantaba alabanzas por otra mujer. Algunas noches hojeaba la carpeta como si estuviera probando el peso de mi propio silencio. Marzo, renta, servicios. Abril, reparaciones del coche. Mayo, medicamentos recetados para el asma de mi nieto. Cada línea contaba una historia de sacrificio que ella nunca vio. Mis ahorros. Alguna vez un pequeño colchón para el retiro. Se habían reducido a casi nada,
Incluso dejé de contribuir a mi pensión, convenciéndome de que las necesidades de Amalia eran más urgentes. Ella no lo sabía. No tenía idea de que había vendido la última joya que Ignacio me dio, ni que me saltaba comidas en el trabajo para estirar el mandado, para ella. Yo era la madre que lo intentaba, la madre que nunca podría ser tan pulida, tan generosa, como Graciela. Quería creer que mi silencio era fuerza, que el amor significaba dar sin esperar aplausos, pero cuanto más guardaba la verdad en esa carpeta, más pesada se volvía, hasta que parecía presionar cada parte de mi vida. La carpeta nunca dejaba la mesa. Me decía que era por conveniencia, pero en realidad creo que la quería cerca, porque sabía, en el fondo, que un día el silencio tendría que romperse. Y ese día llegó antes de lo que esperaba, cuando otra cena trajo palabras que ya no podía soportar. La mesa estaba puesta con cubiertos relucientes y copas de cristal, el toque de Graciela evidente en cada detalle. Ella estaba en el centro, tan serena como siempre, felicitando a Amalia por su reciente ascenso y por lo bien que se desenvolvía en círculos difíciles. Amalia brillaba, absorbiendo la aprobación que parecía importar más que cualquier otra. Serví el asado, llené las copas de vino y escuché cómo la conversación giraba en torno al ingenio de Graciela y los logros de Amalia. Mis aportes, como siempre, eran invisibles. Me decía a mí misma que debía quedarme callada, dejarlo pasar, pero el peso de tantos años apretaba fuerte contra mi pecho. Entonces pasó. Con Graciela sonriendo a su lado, Amalia se giró hacia mí. «Nunca vas a ser como mi suegra», dijo, con un tono suave, casi juguetón, como si repitiera una broma que todos habían aceptado hace tiempo. Las palabras debieron haberme devuelto al silencio, debieron haberme hecho replegarme como tantas veces antes, pero algo cambió. No era enojo, era claridad. Todos esos años de agotamiento, todos los recibos guardados en esa carpeta gastada, cada sacrificio desapercibido, se unieron como vidrio que finalmente se afila en una cuchilla. No me inmuté, no bajé la mirada. Por primera vez, vi a mi hija con claridad, no como la niña que había protegido, sino como una mujer que ya no reconocía la verdad de su propia vida. Mi voz, cuando salió, fue firme, más fuerte de lo que esperaba. Las palabras surgieron de un lugar que había estado esperando todo este tiempo. La miré al otro lado de la mesa, a las perlas brillando alrededor del cuello de Graciela, al silencio de los parientes conteniendo el aliento, y hablé. «Entonces pídele que pague tus cuentas, entonces pídele que pague tus cuentas». Las palabras se deslizaron al cuarto como una piedra cayendo en agua tranquila. Por un momento, nadie respiró. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Las miradas se movían entre Amalia, Graciela y yo, quien permanecía inmóvil, su compostura impecable titubeando. El rostro de Amalia se descompuso. «¿Qué?», susurró, pero no le di espacio para desviar el tema. Metí la mano en mi bolsa y puse una carpeta en la mesa. Mis manos no temblaron. La abrí lentamente, sacando un montón ordenado de papeles que había cargado durante meses. «Marzo, la renta, mi cheque», dije, levantándolo. «Abril, los servicios, mi cuenta». Otro papel. «Reparaciones del coche, medicinas, el medicamento para el asma de tu hijo, todo mío». Murmullos recorrieron la mesa. Una tía se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Los labios de Graciela se abrieron como para hablar, pero volvieron a cerrarse. Amalia permaneció inmóvil, con su copa de vino temblando en la mano. Coloqué los recibos en una pila frente a mí. No para ellos, sino para mí misma. Eran la prueba de años que había ocultado, sacrificios que habían vivido en silencio. Ahora yacían expuestos en tinta negra. «Elogias sus perlas y sus vacaciones», dije con calma, mirando hacia Graciela. «Pero cuando se trató de mantener tu hogar, no fue su nombre en los cheques, fue el mío. Nadie se movió.
El aire se volvió pesado, cada par de ojos fijos en mí. Vi incredulidad, sorpresa y algo más reconocimiento. Amalia tragó saliva con fuerza, su voz pequeña. No lo sabía. No, dije, cerrando la carpeta. Elegiste no verlo. El silencio se tragó la mesa por completo. Las risas, las charlas, la admiración fácil, todo se desvaneció. Por primera vez en años, no era la sombra en la esquina, era la verdad que ya no podían ignorar. Y en ese silencio, el pedestal bajo Graciela comenzó a agrietarse. Amalia abrió la boca, luego la cerró. Su confianza habitual se había desvanecido, dejándola pálida e insegura. Yo no me di cuenta, balbuceó. Sus ojos saltando entre los recibos esparcidos en la mesa y mi rostro. Graciela se movió en su silla, alisando su servilleta como si buscara la frase correcta, pero no salió nada. Su elegancia, siempre tan firme, flaqueó bajo el peso de números duros y una verdad innegable. Por primera vez, no tenía un comentario ingenioso, ninguna manera elegante de redirigir la atención. Los parientes susurraban entre sí, sus ojos llenos de preguntas. Algunos me miraban con simpatía callada, otros a Amalia con incomodidad. El brillo que normalmente la rodeaba cuando Graciela estaba cerca parecía desvanecerse. No insistí más. Los recibos hablaban lo suficientemente alto. Durante años, había sido borrada en las conversaciones, tratada como si mis esfuerzos apenas contaran. Ahora, por primera vez, la sala no podía apartar la mirada. La mirada de Amalia se quedó en mí, inquieta. Era como si me viera, no como la madre que lo intentaba, sino como la que había cargado más de lo que ella jamás imaginó. Una fina grieta recorrió el pedestal que había construido para Graciela, y podía ver la incertidumbre asentándose. El silencio se prolongó, pesado y desconocido, hasta que Amalia finalmente susurró: «Mamá, ¿por qué no dijiste nada antes?» No respondí de inmediato. No había una manera simple de explicar años de elegir el amor sobre el reconocimiento. Pero en ese momento podía sentir el suelo moverse bajo nosotras. El primer temblor de algo que se rompía. Y lo que se rompió esa noche fue más que el silencio, fue la historia que mi hija había creído toda su vida. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Amalia no llamó de inmediato, y cuando finalmente lo hizo, su voz traía una vacilación que nunca había escuchado antes. Preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, tropezando con palabras que antes le salían con facilidad. Graciela también envió una nota, cortés, contenida, pero diferente. Por primera vez, se dirigió a mí con algo que sonaba a respeto, aunque se sentía torpe, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. No me regodeé, ni alimenté el resentimiento. Simplemente seguí adelante. En la biblioteca, mantuve mis horarios. En casa, equilibré mis propias cuentas modestas. Por primera vez, no dejé que el peso de las elecciones de Amalia presionara mi pecho. Lo que más me sorprendió fue la ligereza que sentía, no porque mi hija hubiera cambiado de la noche a la mañana, sino porque yo lo había hecho. Ya no buscaba su aprobación como antes. Ya no me medía contra las perlas o las palabras pulidas de Graciela. Mi valor nunca había dependido de la admiración o los aplausos. Vivía en los años que mantuve un techo sobre la cabeza de Amalia, en las noches largas trabajando para que ella pudiera perseguir su futuro, en los innumerables sacrificios hechos sin reconocimiento. Esa verdad siempre había estado ahí. Ahora simplemente tenía una voz. Cuando recordé esa noche en la mesa, el silencio atónito y los papeles expuestos, me di cuenta de algo esencial. El respeto no se mendiga. No viene envuelto en listones ni exhibido en vitrinas de cristal. El respeto se revela con la verdad. Y al final, ¿qué define el valor de una madre? La admiración que se desvanece o los sacrificios que perduran.